Shalén y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat del turno de Eliashib veremos el tema Eliashib y el retorno a casa. ¿Por qué se están escuchando lamentos de los ángeles caídos debajo del río Éufrates? ¿Qué es el virus zombie y por qué fue encontrado en el hielo? ¿Tendrá algo que ver la frase de Job que dice los tesoros de la nieve? Y finalmente veremos quién fue el responsable para que el pecado entrara al mundo. ¿Fue Adán o su esposa Java? Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos viendo la introducción. Hoy estamos en el Shabbat de Eliashib. ¿Qué significa Eliashib? La respuesta se encuentra escondida en la siguiente pregunta. ¿Cómo romper la maldición más grande? Todos sabemos que la Torá posee bendiciones y maldiciones. Bendiciones si obedecemos y abrazamos la Torá, pero maldiciones en caso contrario. Moshe estaba consciente de todo esto y por esta causa unos días antes de su partida comienza a preparar a todo el pueblo mentalmente. ¿Sabía usted que cada vez que va a ocurrir un cambio importante en la vida de las personas, tiene que haber una preparación mental para ese cambio? Sin esa preparación mental es posible que se cometan errores, y Moshe, consciente de estas cosas, prepara al pueblo días antes de su partida. Moshe habla del protocolo a seguir inmediatamente después que el pueblo entre en la tierra prometida. La primera cosa que Moshe ordena es la importancia de confirmar el pacto, y para ello Moshe ordena que las 12 tribus sean distribuidas en dos grupos. El primer grupo, conformado por 6 tribus, estarán sobre el monte Garizim para bendecir al pueblo, y el segundo grupo de 6 tribus estarán sobre el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. Entre el monte Garizim y Ebal había un valle que los separaba. En ese valle Moshe ordena que estarán los Coanín y levitas para leer en alta voz la Torá a todo el pueblo. Pero ¿cuál es el propósito de todo eso? Era la aceptación de la Torá, pero la pregunta, ¿acaso la Torá no había sido aceptada 40 años antes en el monte Sinaí? Por supuesto que sí, pero entonces, ¿por qué Yahweh por medio de Moshe ordena todo este protocolo? Porque se trata de una nueva generación. Está totalmente demostrado que los grandes momentos históricos que marcaron la vida de una generación no siempre marca con la misma fuerza la vida de las posteriores generaciones, ya que las nuevas generaciones no vivieron en las circunstancias específicas que vivieron sus padres. Es importante entonces que las nuevas generaciones sean confirmadas en los principios de sus padres. Eso marcará de por vida a las nuevas generaciones. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el día de la independencia de su país? Si alguien te dice, por ejemplo, el 4 de julio, ¿qué se te viene a la mente? El día histórico de la independencia de los Estados Unidos. Esa fecha histórica ningún americano lo olvida. De la misma forma, aquel día en que los Yasharelim entraron a la tierra prometida y proclamaron las bendiciones y maldiciones sobre el monte Garizim y Ebal, ese día quedó marcado en la mente de todo Yasharelim. Ese acto era como si fuera un segundo Sinaí. El objetivo era ligar el corazón de las nuevas generaciones con el corazón de sus padres. Los levitas leían en voz alta la Torá y el pueblo respondía con un amén en señal de confirmación. Y aquí hay un dato bien interesante. Cada vez que usted diga amén, usted está firmando un documento Haruajín y lo estás haciendo con la tinta de tus labios. Por ende, no digan amén a cualquier cosa que escuchan, sino solo díganlo cuando estés seguro que lo que escuchaste es verdad. ¿Por qué advertimos esto? Porque amén es una palabra muy seria, y de hecho uno de los títulos para el Mashiach es precisamente la palabra amén. Fíjense lo que dice Revelaciones. He aquí el amén. ¿Quién dijo eso? Fue Yahshua HaMashiach. Por ende, la palabra
palabra amén no puedes pronunciarlo cada rato como si fuera una palabra común, ya que he visto que algunos tienen la costumbre de decir amén para cualquier cosa. Están conversando, dicen amén, alguien les pregunta, dicen amén, y hasta incluso para cosas seculares usan la palabra amén, y ahí está el problema. Amén es una palabra muy especial que debe usarse solo para cosas especiales como la tefilá. No puedes usarlo como palabra común, porque entonces estarías profanando a aquel que dijo he aquí el amén. Y cabe mencionar que la palabra amén es un acrónimo de la frase Elohim Melech Neeman, que significa el poderoso rey fiel. ¿Quién es ese poderoso rey fiel? Es Yahweh Elohim. Por ende no puedes usar la palabra amén así por así, porque si lo haces estarías profanando a tu rey fiel. Continuemos, regresemos a lo sucedido en el monte Garizim y Ebal. Tenemos 6 tribus en el Garizim y 6 tribus en el Ebal, y aquí hay algo muy interesante. Todos sabemos que el hijo primogénito que le nació a Jacob fue Rubén, pero observa cómo Yahweh ordena que se distribuyan las 12 tribus. Elohim dice, Shimeón, Leví, Yahudá, Isaacar, Joseph y Benjamín estarán en el monte Garizim para bendecir al pueblo. Luego dice, Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Neftalí estarán en el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. Y fíjense muy bien que Rubén, el primogénito de Jacob, se encuentra ubicado en el monte de la maldición. ¿Por qué Rubén se encuentra en el monte de la maldición si fue el primero en nacer a Jacob? ¿Acaso el primogénito no debería estar en un lugar de preeminencia? Antes de responder esa pregunta, vamos a enumerar los 12 pecados más graves que puede cometer una persona, y aquel que los comete se atrae para sí maldición, y precisamente Rubén cometió uno de esos pecados. Entonces enumeremos los 12 pecados que de ser cometidos cae la maldición. Estos 12 pecados graves los levitas los leyeron en altavoz aquel día cuando las 12 tribus estaban sobre el monte Garizim y Ebal. Si una persona comete alguno de estos 12 pecados, cae una maldición terrible que produce ceguera, dureza de corazón e insensibilidad haruajin. Una maldición, amigos míos, no es cualquier cosa. Cuando una maldición se apodera de una persona, es como un virus haruajin. Cuando una maldición se apodera de una persona, es como si una roca gigantesca cayera sobre esa persona, sobre esa familia, sobre esa nación, y que no le permite, por más que luche, alcanzar aquel objetivo por el cual fue traído al mundo. No importa lo que hagas, todo saldrá en fracaso si estás bajo maldición. ¿Cuáles son esos 12 pecados que de ser cometidos activan la maldición más terrible? Son los siguientes. Número 1, la idolatría. Este pecado es el más grave, por eso encabeza la lista. La idolatría es la madre de todo pecado. Su esencia consiste en despreciar a Yahweh y reemplazarlo por otra cosa u objeto de vanidad. Número 2, el que falte el respeto a su padre o madre. ¿Sabía usted que el que deshonra y desprecia a sus padres jamás honrará a Yahweh Elohim? Nunca hagan negocios con una persona que no honra a sus padres, porque si alguien no respeta a su papá ni a su mamá, mucho menos te va a respetar a ti. Número 3, el que cambiare los límites de su posesión. Usted no puede robarle ni siquiera 1 metro cuadrado de terreno a su prójimo, pero si lo hace ya sabe lo que le espera. Número 4, el que haga tropezar a un ciego en su camino. Esto se aplica en sentido literal y simbólico. En sentido literal ya todos lo saben. En sentido simbólico significa aprovecharse de la ignorancia de una persona para sacar provecho. Por ejemplo, los pastores de las iglesias le dicen a sus miembros más pobres diciendo: traigan sus diezmos y serán bendecidos en gran manera. Las personas pobres en su ignorancia traen sus diezmos por obediencia al pastor, pero esa persona no sabe que los pobres no diezman. Pero
pero como el pastor es astuto, se aprovecha de la ignorancia del pobre y se llena los bolsillos. Esas personas ya están bajo maldición por aprovecharse de la ignorancia de su prójimo. Número 5. El que pervierte el derecho de los extranjeros, de los huérfanos y las viudas. Estos tres grupos de personas tienen una protección especial de Yahweh. Nadie puede hacerlos daño a menos que quiera ganarse una maldición. Número 6. El que tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre que no sea su mamá. Número 7. El que tenga relaciones sexuales con los animales. Tal es el caso del pecado de los ángeles caídos. Ellos, según los rollos del mar muerto, seleccionaron 200 asnos, 200 caballos, 200 bueyes y 200 animales de cada especie para el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Es la mezcla de especies. En este caso, los ángeles caídos mezclaron su genética con los animales y nacieron unos seres horribles llamados híbridos. Ahí tenemos al centauro, el minotauro y los onocentauros, que más tarde se convirtieron en los demonios que están para salir al toque del quinto shofar. Número 8. El que tenga relaciones sexuales con un familiar prohibido como su hermana o hermano. Número 9. El que tenga relaciones sexuales con una persona prohibida, incluido su suegra. Número 10. El que golpeare al prójimo ocultamente, ya sea en forma de lashon hara o de acción. Número 11. El que usare el soborno para dañar a una persona inocente. Y finalmente, la última causa de maldición es, número 12, el que no ligare su neshama a la Torá, es decir, aquel que desprecia la Torá y lo trate como si no tuviese valor, que diga que fue abolida o reemplazada, etc. Estos son los 12 pecados que de cometerse atrae la peor maldición que existe, porque quita de la persona la sensibilidad haruajín. El ruach de Yahweh se aparta de esa persona y es empujada a la ruina. Todo empezará a complicarse hasta que esa persona acaba en la ruina total. Si usted ha cometido alguno de estos pecados mencionados, entonces créame que está bajo maldición. Por eso las cosas no le salen bien. Por eso estás en el estado que estás. Ahora contestemos la pregunta anterior. ¿Por qué Rubén, el primogénito de Jacob, se encuentra ubicado en el monte de la maldición y no en el monte de la bendición? ¿No se supone que el primogénito debe estar en un lugar de preeminencia? ¿No debía ser su tribu honrada y ser asignada al monte Garizim junto a sus hermanos más próximos, Shimeón, Leví y Yahudá, todos ellos descendientes de la misma madre? ¿Por qué Rubén fue sacado de entre sus hermanos próximos que estaban en el Garizim y colocado aparte en el monte Ebal, encabezando a los que tenían que pronunciar la maldición? ¿Saben por qué? Porque Rubén había cometido una falta muy grave. Se había acostado con Bilha, la concubina de su padre, y precisamente ese pecado de Rubén se encuentra en la sexta maldición más terrible, que dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Por ende, ¿cómo podía permitirse a la tribu de Rubén estar en la montaña de las bendiciones, cuando su ancestro había cometido uno de los delitos más graves que figuran en la lista de las 12 maldiciones? Por esta causa Rubén fue sacado del resto de sus hermanos Shimeón, Leví y Yahudá y puesto aparte en el monte de las maldiciones. Una pregunta clave que surge en este punto es el siguiente: ¿cómo te puedes librar de la maldición más terrible por haber cometido uno o más de los 12 pecados más graves? Es a través de la teshuvá. Es la única forma. ¿Qué significa teshuvá? Teshuvá viene de la raíz shuv, que significa volverse, arrepentirse, regresar. ¿A quién vas a volver o regresar? A Yahweh tu Elohim. De esta misma palabra hebrea shuv se deriva el nombre de la 11ª clase Eliashib, que significa Elohim restaurará, lo que significa que esta semana que estamos concluyendo hoy en este Shabbat, muchos están siendo restaurados por Yahweh nuestro Elohim. Tal vez has cometido uno de los 12 pecados que acarrean maldición, pero hoy tienes la oportunidad de volverte a Yahweh y romper esa maldición
maldición para siempre. Reconoce a Yahshua como el Mashiach y sirve al Padre. Por medio de él y todas las maldiciones que vinieron sobre ti se convertirán en bendiciones. Así de poderoso es la Teshuvá. Pero si te rehusas volver a Yahweh, entonces las maldiciones que llevas nunca se irán de ti. Hoy tienes la oportunidad de romper esa maldición, pero la decisión está en tus manos. Continuemos. Un dato interesante es el siguiente. De los 12 pecados que acarrean maldición, 4 son de carácter sexual. Es decir, 1/3 de los pecados que causan maldición tienen que ver con las relaciones sexuales ilícitas. El pecado sexual es la principal causa para que una maldición caiga sobre una persona. El pecado sexual está corrompiendo países enteros. Los padres de familia están preocupados, ya que en algunos países como Estados Unidos están obligando a que los niños mayores de 9 años sean vacunados contra el virus del papiloma humana. En realidad el papiloma no es un virus, es una combinación de más de 200 virus diferentes que provocan cáncer, y es tan contagioso este virus que puede transmitirse por el simple hecho de estar en contacto prolongado con otra persona, es decir, a través de la piel. Las membranas mucosas de las personas infectadas transmiten el virus. Los médicos están alarmados por esto, al punto que están obligando a los padres para que pongan esta vacuna del papiloma a sus hijos a una edad tan temprana como los 9 años. En otras palabras, ya a los 9 años los niños están practicando el pecado sexual y los padres inocentemente piensan que sus hijos no están envueltos en eso, cuando hace rato ya han tenido relaciones sexuales. Hay casos incluso de madres que tienen un hijo de 5 años, lo llevan a jugar con otros niños de su edad y ¿saben qué sucedió? Pasó lo siguiente: la madre dejó a los niños jugando en el segundo piso, mientras ella conversaba en el primer piso con las madres de los otros niños, pero luego las madres de familia deciden subir al segundo piso para ver cómo están sus niños. ¿Y qué encontraron? Todos los niños desnudos en una orgía sexual. Este es un caso real, no me lo estoy inventando. Niños de 5, 6 y 7 añitos cometiendo un pecado sexual. Imagínense en qué sociedad estamos viviendo. Son los días de Noah. Tú te la pasas la vida cuidando a tus niños, educando a tus hijos, protegiendo a tus hijos, y en 5 minutos de descuido se han corrompido. ¿Cuál es la solución que plantean los médicos? Ponerle la vacuna del papiloma humano a partir de los 9 años. La sociedad se corrompe cada vez más. Por eso el Mashiach dijo en aquella vez: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque aquí vienen días en que se va a decir: felices las estériles, felices los vientres que nunca concibieron. ¿Por qué el Mashiach dijo felices las estériles? Porque los niños se van a corromper, y de hecho ya lo están haciendo. Las madres estarán tan tristes que van a preferir no haber engendrado un hijo. Hoy en día las escuelas públicas son un antro de perdición sexual. Por mucho que los padres se esfuercen en vigilar a sus hijos, al final siempre terminan corrompiéndose. Ahora, si el pecado sexual es el que más está gobernando al mundo, entonces ¿cómo están las personas? Lógicamente se están atrayendo maldición sobre ellos mismos. Cualquiera de estos 12 pecados que se practican en oculto, eso es lo que está causando este agujero negro que está succionando a todas las personas hacia la perdición. Y lo más triste de todo esto es que las comunidades que creen en el Mashiach no están exentas de este pecado sexual. El Shalya Shaulo lo dijo claramente: el que cree que está firme, mire que no caiga. Y es por eso que en las reuniones Kadoshim eviten mezclar varones con mujeres. No pueden hacer sentar varones con mujeres juntos,
a menos que sean esposos, porque si no es así, créanme que el pecado está a las puertas. ¿Y saben dónde comienza todo? En la mente. Escuchen bien esto, nadie cae en una relación sexual prohibida de un día para otro. Es algo que se inicia con conversaciones. Estamos viviendo en el mundo de la informática y la tecnología. Todo el mundo se conecta fácilmente por internet. Ya no se requiere estar presencialmente para conocer a una persona. Ahora todo es virtual y con el metaverso la maldad se disparará por los aires. En los tiempos de nuestros abuelos nunca permitían que los adolescentes se mezclaran. Es decir, los varones jugaban aparte y las mujeres aparte. Pero hoy en día no hay un control y con el metaverso será peor. Por ejemplo, en el metaverso dos personas del sexo opuesto se encontrarán en una sala virtual y ya se imaginan lo que van a hacer. Entonces el mundo se va sumergiendo en la etapa más sombría de su historia. Por eso el Mashiach dijo: así como en los días de Noa, así será la venida del Ben Hadán. ¿Cómo era el mundo en los días de Noa? Era un caos total, la perversión sexual llegó al colmo. Los hombres copulaban con las bestias, había homosexuales y lesbianas por doquier. Y todo eso es exactamente lo que está pasando. En las noticias vemos matrimonios gay con toda normalidad, una abominación. El hombre y la mujer tienen libre albedrío, puede elegir pecar y corromperse, pero existe la buena noticia de que el hombre puede elegir hacer el bien y obedecer la Torá, y cuando decidimos obedecer, el Ruach de Yahweh viene en nuestro auxilio, para que tengamos el poder de no pecar. Por ejemplo, ¿qué pasó con Yosef en Egipto? Yosef era tentado continuamente por la esposa de su jefe. El jefe estaba fuera y Yosef estaba como el administrador de la casa. Aquella mujer era bella, bellísima, pero corrupta, y todos los días iba atrayendo a Yosef con sus palabras. La mujer decía a sus criadas: díganle a Yosef que venga a limpiarme mi cuarto. Todos los días lo mismo, no era fácil para Yosef. Escuchen bien esto todos los varones, no hay cosa más difícil para un varón que resistirse ante la provocación de una mujer hermosa. Eso es lo más difícil para un varón, y Yosef de 18 años con las hormonas en el nivel más alto, resistiendo la tentación. ¿Cómo pudo Yosef soportar la tentación si a esa edad los varones están con las hormonas por las nubes? ¿Cómo pudo? Bueno, la influencia de su padre Jacob definitivamente le ayudó. Yosef se preguntaba: ¿cómo podría traer yo vergüenza a mi padre y madre haciendo eso? No obstante, la tentación fue tan fuerte que aquella mujer con sus maquinaciones logró atraparlo más allá de la fuerza de la imagen de su papá y mamá, hasta que un día vino la prueba final. Esa historia todos lo conocemos, lo leímos en la Torá de forma simple, pero Yosef tenía que entrar incluso al lugar donde esta mujer se bañaba. Imagínate en la situación en que Yosef se encontraba. Llega el momento en que esta mujer se está bañando y llama a Yosef para acorralarlo. La mujer toma a Yosef de sus vestidos y lo jala hacia ella, pero Yosef salió corriendo desnudo de aquel lugar, desnudo pero sin pecado. ¿Quién le dio la fuerza necesaria para salir corriendo de aquel cuarto? ¿Quién le dio la fuerza? Fue el Ruach de Yahweh. Esa es la única fuerza en el universo a nuestro favor que nos puede ayudar a no pecar. ¿Y cuándo opera en nosotros el Ruach del Altísimo? Cuando decidimos no pecar, cuando decidimos no humillar los mandatos de la Torá. En el momento que dices: no voy a pecar más, en ese momento recibes una dosis doble del Ruach de Yahweh que viene sobre ti y te da la fuerza para salir corriendo de ese cuarto, salir corriendo de seguir viendo esa revista, salir corriendo para no seguir mirando esa película, salir corriendo de los brazos de una mujer que te es prohibida. Recuerda que en tu formación como ser humano intervino tres seres: tu papá, tu mamá, pero sobre todo Yahweh Elohim. Tu padre te puede fallar, tu madre te puede abandonar, pero siempre vas a tener cerca de ti el poder del Ruach de Yahweh. Por tanto, recuerda siempre que puedes superar la tentación, no importa cuán fuerte sea. Si decides no pecar, el Ruach de Yahweh se derrama
derrama sobre ti como libación. Ahora veamos los gritos bajo el Éufrates. Comencemos leyendo el siguiente texto. Revelaciones 16:12 nos dice: el sexto Malach derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates hace aproximadamente 2 meses estaba seco y continúa secándose. Ya casi no tiene nada de agua. Hay zonas donde todavía hay humedad, pero el río no tiene casi nada de agua. Y resulta que unos investigadores hicieron una excavación en una zona del río y escucharon voces y gemidos de tormento. ¿A quiénes pertenecen esas voces? Para saber la respuesta, leamos el siguiente texto. Revelaciones 9 del 13 al 15 nos dice: el sexto Malach tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Elohim, diciendo al sexto Malach que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles caídos que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El texto de Revelaciones menciona que existen 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Cuando dice junto, hace referencia a las orillas del río. Y de hecho, en la versión internacional traduce este verso como orilla del río. Entonces, estos 4 ángeles lógicamente caídos, ya que ningún Malach del cielo puede estar atado. Con lo cual decimos que hay 4 ángeles caídos atados en las orillas del río Éufrates. Pero ¿dónde están atados? ¿En la superficie o debajo de la tierra? El libro de Judas 1:6 dice claramente que los ángeles caídos que no guardaron su dignidad están encerrados en prisiones oscuras. Si dice prisiones oscuras, entonces ¿dónde se encuentran estos 4 ángeles caídos atados a orillas del Éufrates? Se encuentran debajo de la superficie del río. Ahí están siendo atormentados junto con 200 millones de demonios que saldrán para exterminar a la tercera parte de la humanidad. Estos ángeles caídos están desesperados por salir, ya no soportan el tormento, y unos investigadores grabaron el gemido de estos ángeles cuando estaban explorando las orillas del río Éufrates. Escuchemos el video. ¿Escucharon el gemido de estos ángeles caídos? Sin duda el fin se acerca cada vez más, porque cuando se toque la sexta trompeta, estos 4 ángeles caídos sumamente poderosos controlarán a 200 millones de demonios. Imagínense el poder que tienen estos 4 ángeles caídos. Cada ángel controlará a 50 millones de demonios, con los cuales matarán a 1/3 de la población mundial. Actualmente la población mundial, según el reporte de la ONU, alcanzamos hace poco los 8.000 millones de habitantes. Si le sacamos la tercera parte, nos da 2.666 millones de habitantes. Esa cantidad de personas serán exterminadas por estos 4 ángeles caídos y sus demonios. Para que tengan una idea de la cantidad que representa 2.666 millones, vamos a ponerlo de esta forma.
Europa y África juntos suman aproximadamente 2.666 millones de habitantes, lo que significa que estos 4 ángeles caídos van a matar una población equivalente a 2 continentes. Eso sí será aterrador. La tercera parte de cada ciudad va a morir en manos de estos ángeles caídos y sus secuaces. Será un juicio terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, mientras haya tiempo, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Yahweh con abstinencia, lloro y lamento, porque el ejército de langostas que menciona Joel está a punto de salir. Estas langostas dañarán a todos aquellos que no tengan el sello de Yahweh en sus frentes. Las langostas no son otro que demonios híbridos, ya que Revelaciones menciona diciendo que tienen dientes de león, tienen caras humanas, sus cuerpos son como caballos. Ahora déjenme les hago la pregunta, ¿qué animal híbrido es mitad humano y mitad caballo? Es el centauro. Este ser híbrido fue el resultado de la hibridación entre un ángel caído y un caballo. Estos seres se extinguieron en el diluvio, pero sus espíritus fueron aprisionados y 200 millones están prisioneros bajo el río Éufrates esperando ser liberados. Otra característica de las langostas es que tienen cola como de escorpiones y un aguijón para hacer daño. Su tormento será terrible como picadura de escorpión. ¿Alguna vez usted fue picado por un escorpión? Es un dolor terrible. Es como si un fuego estaría quemando tus venas. Así será el tormento que infringirán los demonios híbridos. El dolor será tanto que los hombres querrán suicidarse, pero la muerte huirá de ellos. Otra característica que menciona Revelaciones acerca de las langostas es que tenían alas cuyo sonido era ensordecedor. ¿Por qué tenían alas? Porque son demonios híbridos. En la época antes del diluvio había seres alados que tenían la capacidad de volar. Eso lo menciona el rollo de los gigantes encontrado en las cuevas de Qumran. Estos seres alados existieron realmente y tenemos vestigios arqueológicos por todos lados. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Un hombre alado que está luchando con una criatura híbrida con cuerpo de bestia. Su cara se parece a una bestia salvaje. Sus brazos parecen como humanos, pero tienen garras como león. ¿Quiénes son estos seres? Son demonios híbridos que existieron antes del diluvio. Y fíjense en esta otra imagen. ¿Qué tenemos aquí? Otro híbrido con cuerpo de animal. Tiene cara humana, tiene alas y una cola con aguijón. Esas características son exactamente iguales a lo que Revelaciones menciona tocante a las langostas que saldrán del abismo. Entonces, no es ninguna fantasía o ciencia ficción. Estos demonios híbridos realmente existieron antes del diluvio. Ellos invadieron y derribaron el mundo hasta convertirlo en un caos completo. Por eso Yahweh envió el diluvio y los mató a todos, pero sus espíritus se quedaron sobre la tierra. Un 90% fue aprisionado en el abismo y ahora se están preparando para salir junto con 4 de sus padres, los ángeles caídos. Escuchen muy bien el sonar de sus cadenas. Ese grito desesperado indica que ya no soportan más estar atados en las prisiones oscuras, y cuando salgan de su prisión harán temblar los cielos y la tierra. El libro de Joel nos da la descripción de su avance terrorífico. Joel 2 del 9 al 10 nos dice: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con abstinencia, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque compasivo es y clemente, tardo para la ira y grande en compasión. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos el secreto del libro de Bereshit.
El libro de Bereshit tiene 1523 versos, los cuales nos ayudan a comprender el origen de las cosas y la historia de nuestro pueblo. Es muy importante conocer y entender la historia. ¿Saben por qué? Porque quien controla el pasado controla el presente. Por eso nuestra historia ha sido tan manipulada por aquellos que controlan el mundo. Por eso la escritura también ha sido manipulada por Roma para justificar la existencia del cristianismo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 11:26 dice que los discípulos de Yahshua fueron llamados Netzarim por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa Netzarim? Netzarim viene de la raíz hebrea netzer, que significa el renuevo o retoño. De esta palabra netzer se deriva el término Netzrat, que fue traducido como Nazaret. Por ende, la palabra Netzarim hace referencia a los nazarenos, y con ese título fueron conocidos los discípulos de Yahshua. Pero, ¿qué puso Roma en lugar de Netzarim? Puso cristianos. ¿Con qué finalidad Roma manipuló la escritura? Con la intención de justificar la existencia del cristianismo, el cual recién apareció en el cuarto siglo después de la era común con Constantino. Pero como Roma quería controlar el presente de esa época, entonces era necesario manipular el pasado a través de un pequeño cambio para controlar completamente el presente y engañar a las nuevas generaciones, haciéndoles creer que el cristianismo tiene su raíz en el primer siglo, cuando en realidad eso fue el engaño más grande de Roma. Entonces ya saben que el que controla el pasado controla el presente. Es muy importante conocer eso. Continuemos con el libro de Bereshit. ¿Para quién fue creado el universo? Fue creado para ti. Esto significa que cada uno de nosotros es extremadamente especial, lo cual implica que cada uno de nosotros tiene una misión única que cumplir en la creación, y para poder cumplir con esa misión confiada, Yahweh nos ha habilitado con recursos para que podamos estar a la altura de esa misión. Usted no puede mandar a un soldado a la guerra sin antes darle las armas que necesita para ganar la batalla. En términos simples, tú y yo tenemos la suficiente inteligencia, fuerza, coraje y determinación para poder cumplir con esa misión. De lo contrario, Yahweh no te pondría una carga que tú no puedas llevar. Entonces, por ningún motivo te consideres insignificante, porque hay ocasiones en que nos sentimos caídos, disminuidos, acabados. Las cosas no salen bien y comenzamos a disminuirnos a nosotros mismos. Decimos, no valgo nada, no sirvo para nada, soy un don nadie. En momentos así es importante que recuerdes la opinión que Yahweh tiene de ti. El mundo entero fue creado teniéndote a ti en cuenta. Entonces, si para Yahweh, que es el creador y ser supremo, tú vales tanto y eres tan importante, ¿cómo podrías pensar menos de ti sobre eso? ¿Cómo es posible? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el libro de Bereshit comienza con la letra Bet? Podría haber comenzado con la primera letra del alefato hebreo, la Aleph, pero comienza con la segunda letra Bet. ¿Por qué? Porque el objetivo de la creación es construir una casa para ti y para mí, donde va a reinar ¿quién? El Hijo. Y de hecho, si tú agarras la primera letra con que comienzan las escrituras, lo juntas con la última letra con que terminan las escrituras, se forma claramente la palabra hebrea Ben, que significa hijo. Entonces, el objetivo central de las escrituras es construir una casa para que pueda reinar el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Yahshua HaMashiach, el primogénito de la creación. ¿Qué significa ser el primogénito? La propia escritura lo revela en Colosenses 1:18. Dice claramente que Yahshua es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿qué significa ser el primogénito? No solo significa el primer nacido, sino aquel que tiene la preeminencia en todo, aquel que es el más importante de todos, el que mayor honor merece, el que mayor respeto merece, el que recibe doble porción de herencia, al que todos los demás le deben sujeción como si fuera el padre de familia. De ahí que Yahuanán diga, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué significa eso? Muy simple. Yahuanán está tomando esa antigua costumbre hebrea que dice, si el Padre no está presente, entonces
Entonces el hijo varón mayor, el primogénito, es el responsable de la administración de la familia y como tal merece el honor y el respeto como si el padre mismo estaría presente. De hecho, el mandato que se encuentra en Éxodo 20 que dice: honra a tu padre y a tu madre, se extiende también al primogénito, el cual debe ser respetado y temido como si fuera el padre de familia. ¿Por qué? Porque es sobre él que cae la mayor responsabilidad y por ende el hijo primogénito recibe mayor honor que el resto de sus hermanos. Cuando un padre en el antiguo Yasharel estaba por morir, llamaba a sus hijos y los bendecía. ¿Quién era el primer llamado para recibir la primera bendición? El primogénito. Por ejemplo, cuando Jacob estaba a punto de morir, ¿qué hizo? Manda llamar a todos sus hijos y cuando él empieza a bendecir, ¿a quién bendice primero? A Rubén. Jacob le dice: Rubén, Rubén, tú eres mi primogénito, tú eres mi poderío, tú eres el principio de mi vigor, prominente en poder y prominente en dignidad. Esa fue la bendición que salió de la boca de Jacob y eso es, amigos, la mejor descripción del significado de primogénito que podemos encontrar en todo el Tanakh. Primogénito, por tanto, es sinónimo de autoridad, de poder, de preeminencia. Por ende, llamar al Mashiach Yahshua el primogénito de la creación tiene como objetivo enfatizar el lugar de honor, de autoridad y de poder que Yahweh le ha asignado al Mashiach. Hay dos grandes primogénitos en la escritura. ¿Quiénes son? Yahshua e Yasharel. De Yasharel está escrito en el Tanakh diciendo: Yasharel es mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Qué significa eso? Que de entre todas las naciones de la tierra, Yasharel fue elegido para ser el primero, es decir, el que tiene mayor compromiso, el que tiene mayor representatividad, el que tiene la mayor responsabilidad de velar por la humanidad, de ser la luz del mundo, con la autoridad, el poder y la preeminencia que le fue otorgada por Yahweh por medio de la Torá. Y por eso dice la escritura: Yasharel no puede ser contado entre las naciones. Entonces Yasharel es el segundo primogénito más importante del Tanakh. ¿Y quién es el primero? Es Yahshua HaMashiach. Y existe un verso acerca del Mashiach que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa la frase yo te engendré hoy? Esa escritura del Tejilín 2 no solo hace referencia al Mashiach Yahshua, sino refleja la costumbre antigua de la coronación de los reyes de Yasharel, para quienes este salmo fue escrito. Cuando un descendiente del rey era elevado al reino para reemplazar a su padre que había muerto o no podía ejercer por cuestiones de salud o algo, se decía en ese día que ese día representaba para el hijo un nuevo comienzo comparable al nuevo nacer de una persona. Este cambio de estatus se expresa con la idea de nacer de nuevo, de ser engendrado. Por ejemplo, cuando el Shalya Shaulo escribe a uno de sus asociados del primer siglo llamado Filemón, intercede por Onésimo, un esclavo que Filemón tenía y que por alguna razón había huido de su amo. Onésimo huyó de la casa de su amo y fue tomado preso en Roma y vino a parar a la cárcel donde Shaulo estaba, y ahí reconoció a Yahweh como el único Elohim verdadero, abandonó los ídolos y reconoció a Yahshua como el Mashiach. Eso dio un giro completo a la vida de Onésimo, cambió de estatus, nació de nuevo. Y entonces, ¿saben qué pasó? Cuando Onésimo sale de la cárcel, Shaulo mismo lo envía de vuelta con su amo, lo envía con una carta a Filemón diciendo: ahí te envío a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Si una persona lee este pasaje y no conoce el trasfondo hebreo de esto, entonces ¿saben qué va a decir? Que Shaulo tuvo relaciones sexuales con una mujer en la cárcel, le nació un hijo en la cárcel y se lo manda a su amigo para que se lo críe diciendo: ahí te envío a mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, para que me lo cuides. Yo creo que nadie lo interpretó de esa forma, ¿verdad? ¿O alguien lo vio de esa manera? No lo creo. Entonces, ¿qué significa engendrar un hijo en sentido Haruajín? Para responder esa pregunta, pensé
Pensemos en lo siguiente: Onésimo antes de su conversión era un pagano, un idólatra, pero ahora es un creyente exclusivo del Elohim de Yasharel. Nació de nuevo, fue engendrado. Por eso Shaulo dice: ahí te envío a mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Shaulo le cambia el estatus. Fue un instrumento en las manos de Yahweh para que Onésimo cambiara de estatus. Escuchen el siguiente dato interesante: aquel que le enseña Torah a un estudiante es considerado su padre. Por eso Shaulo dijo: ahí te mando mi estudiante, ahí te envío mi hijo. Ahora contestemos la pregunta: ¿qué significa engendrar un hijo en sentido Haruajín? Significa cambiarle completamente el estatus a una persona. Si usted logra cambiar la vida de una persona, convierte a un pagano en un creyente fiel y auténtico de Yahweh Elohim, entonces usted ha engendrado un hijo, y como tal usted tiene que encargarse de criar ese hijo, alimentarlo con Torah, hacer plegaria por él y cuidarlo hasta el día de la redención final. Eso es lo que un auténtico padre hace con su hijo. No se trata de engendrar un hijo y abandonarlo a su suerte. ¿Cuántos hijos Haruajín ha engendrado usted? Se lo dejo la respuesta. Continuemos. Cuando un descendiente real ocupaba el trono de Yasharel, cambiaba de posición, cambiaba de estatus. Antes era ciudadano, pero ahora es el rey, y ese cambio de estatus se expresa en el Tanakh como ser engendrado, nacer de nuevo. De manera que, cuando del Mashiach se dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está haciendo referencia a ese concepto de cambio de estatus. ¿Y en qué momento ocurrió ese cambio de estatus? Para saberlo, leamos el siguiente verso. Romanos 1 del 3 al 4, ahí nos dice acerca de su hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Elohim con poder según el Ruach de Kedushá, por la resurrección de entre los muertos. Este texto que leímos es uno de los textos más importantes para los seguidores de Yahshua, los Netzarín. Presten atención a la frase: Yahshua fue declarado hijo de Elohim por la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el Mashiach no era el hijo de Yahweh antes de su resurrección? Por supuesto que lo era. Pero ¿cuándo fue declarado oficialmente como Ben Elohim conforme a la dinastía davídica? Antes de responder esa pregunta, permítanme les pongo en contexto. Yahweh le prometió a David que sus descendientes que ocuparan su trono, comenzando por Salomón, serían llamados Ben Elohim, es decir, gozarían de una relación muy íntima y muy especial con Yahweh. El Creador le dijo a David: te va a nacer un hijo que se va a sentar en tu trono, me va a construir el Mishkan, yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Debido a ese pacto que Yahweh hizo con David, todos los descendientes reales de la dinastía davídica, cuando asumen esa posición y cambian de estatus, son llamados Ben Elohim. En simples palabras, todo el que se sienta en el trono de David legítimamente es llamado Ben Elohim, hijo de David, rey de Yasharel, como Salomón fue llamado hijo de Elohim por Yahweh mismo. Ahora sí, contestemos la pregunta: ¿cuándo fue declarado Yahshua oficialmente Ben Elohim según la dinastía davídica? Shaulo lo dice claramente: fue declarado Ben Elohim por la resurrección de los muertos. En otras palabras, Yahshua cambió de estatus. Del Mashiach sacrificado por los romanos cambió a un Mashiach resucitado por Yahweh, que ahora vive por los siglos de los siglos. Y ese cambio de estatus es lo que le hace a él Padre perpetuo, admirable, consejero, Elohe fuerte, príncipe de paz. Es decir, Yahshua en el momento que resucita es hecho Padre perpetuo, que introduce el milenio, que introduce un reino que no tendrá fin, y por ende Yahshua merece el respeto y el honor como el primogénito de toda la creación, para que todos honren al Mashiach como honran al Padre. Punto final. En resumen, en la primera palabra de la Torá encontramos al Mashiach Yahshua. La palabra Bereshit está compuesto de dos términos, Be más Reshit. El término Be es un prefijo que hace referencia a una casa o Bet, y Reshit significa primero, primogénito.
Por tanto, Bereshit significa la casa donde habitará el primogénito. ¿Quién es ese primogénito? Es Yahshua HaMashiach. Entonces, todo el enfoque del Tanakh es el proceso de construir una casa donde toda la humanidad pueda vivir en paz y sin temor, con el Mashiach al frente dirigiendo todo el proyecto a través de su pueblo Yasharel. Esa es la redención, amigos míos. Actualmente estamos en el tiempo de los gentiles, pero ese tiempo está llegando a su fin. El cetro será quitado a las naciones y dado al Mashiach y los justos, quienes gobernarán con vara de hierro a todas las naciones. Ahora veamos el responsable de la entrada del pecado. ¿Quién fue el responsable de que Adán pecara? ¿Fue el propio Adán o su esposa Java? Piensen en esto por un momento. ¿Nacemos todos trayendo la marca del pecado de Adán o nacemos puros y kadoshim y luego nos corrompemos? ¿Cómo es la cosa? Déjame te comento. Shaulo dejó en claro que el hombre nace con la marca del pecado en su ADN. Venimos con la tendencia a pecar. Incluso Esdras lo sabía antes que Shaulo. Por eso escribió en su libro cuarto de Esdras lo siguiente: oh Adán, ¿qué has hecho? Porque aunque tú fuiste el que pecó, la caída no fue solo tuya, fue también la nuestra, porque somos tus descendientes. Ahora vayamos a la cuestión de responsabilidad. ¿Fue Adán o fue Java la que provocó el fracaso de la pareja en cuanto al mandato de no comer el árbol prohibido? ¿Quién fue realmente el responsable de la expulsión del jardín del Edén? A primera vista fue la mujer, porque fue a ella a quien la serpiente convenció de comer el fruto prohibido. Luego que Java come de ese fruto y le da a su marido, ocurre el desastre. Los ojos son abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero aquí hay un detalle muy interesante. ¿Por qué cuando Java come el fruto prohibido no le son abiertos los ojos sino hasta que Adán come? Piensen en eso por un momento. ¿Por qué los ojos de Java no le son abiertos sino hasta que Adán come del fruto prohibido? Mira con cuidado el texto escritural y verás que los ojos de ambos fueron abiertos después que Adán comió, no antes. Los ojos de Java no sufrieron ningún cambio hasta que Adán comió. Al momento que Adán comió, lógicamente después de Java, los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que no se volvieron como Elohim, sino solo vieron que estaban desnudos. Así que tenemos tres personajes aquí. Tenemos a la serpiente, tenemos a la mujer y tenemos al hombre. Viene el juez del universo y convoca un tribunal y hubo un juicio. ¿Quién fue el primero en ser juzgado? La serpiente. Después se juzga a la mujer y por último se juzga a Adán. Entonces, ¿cuál de los tres es realmente el responsable del pecado? Algunos autores afirman que fue Java la responsable y Adán es presentado en esas fuentes como la víctima. Por ejemplo, Ben Sirac, 2 siglos antes del Mashiach, antes que Shaulo escribiera su carta a los romanos, Ben Sirac escribió diciendo: de una mujer vino el principio del pecado y a causa de ella todos morimos. Según este autor, la causa de todo este problema es la mujer. Otra fuente titulada Vida de Adán y Java nos dice: oh mala mujer, ¿por qué has traído tanta destrucción a nosotros? Entonces, ¿quién fue el culpable? ¿El hombre o la mujer? Shaulo nos da la respuesta. Mientras estos autores que leímos apuntan a la mujer como la causa por el cual se introduce el pecado en el mundo, Shaulo en cambio no apunta a la mujer. Shaulo no culpa a la mujer, sino apunta al hombre, a Adán. Shaulo nunca dice el pecado entró al mundo por una mujer. Nunca verás a Shaulo decir tal cosa. Shaulo dice claramente el pecado entró al mundo por un hombre. Aunque la mujer pecó primero, Shaulo no la ve como la responsable de los cargos, sino responsabiliza únicamente al hombre. ¿Por qué? Porque Shaulo se fijó en un detalle del texto escritural que pocos lo habrán notado. ¿Cuál es ese detalle? Para saberlo, leamos 2 versos claves. Comencemos por el primero. Bereshit 2:16 nos dice: y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Noten muy bien que en este verso la mujer no había sido creada todavía, y es en ese contexto que Yahweh le dice a Adán: no comerás el fruto prohibido. Fíjense que la mujer no había escuchado directamente esa frase que Yahweh le dijo a Adán. Recuerden eso. Ahora leamos el segundo verso clave donde la mujer responde a la serpiente. Bereshit 3, del 2 al 3 nos dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos versos? Si usted lo ha mirado con visión caleidoscópica, entonces lo habrá notado, pero déjenme les comento. Cuando Yahweh forma a Adán del polvo de la tierra, Java no existía todavía. En ese momento, cuando Adán estaba solito, Yahweh le dice: de todos los árboles del jardín puedes comer, menos del árbol prohibido que está en medio del jardín. Java no escuchó esa orden de forma directa. Entonces, ¿cómo se enteró de la prohibición? Lógicamente, Adán se lo dijo después que Java había sido traída hacia él. Y aquí viene lo interesante. Cuando la serpiente le pregunta a Java diciendo: ¿por qué está prohibido comer el fruto prohibido? Java responde algo un poco diferente a lo que Yahweh le había dicho a Adán. ¿Qué le respondió Java a la serpiente? Le dijo: Elohim ha dicho, ustedes no pueden comer del árbol prohibido, ni siquiera lo toquen para que no mueran. ¿De dónde sacó Java la idea de que estaba incluso prohibido tocar el árbol prohibido? Yahweh nunca le dijo eso a Adán. La prohibición no era tocar el árbol prohibido, sino la prohibición era no comer de su fruto. Entonces, ¿de dónde sacó Java la idea de que estaba prohibido incluso tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal? Hay una sola respuesta lógica. Adán se lo dijo, tal vez con la mejor de las intenciones, procurando mantener a su mujer tan lejos como sea posible de ese árbol peligroso. Me imagino a Adán llamando a su mujer y diciéndole: ¿ves, amada mía? Todos esos árboles y esos frutos ¿no son maravillosos? Y Java responde: sí, Adán, son estupendos. Adán dice: muy bien, de todos esos frutos podemos comer, pero ¿tú ves ese árbol que está allá en medio del jardín? Java dice: oh, sí, lo veo, está muy hermoso. Adán dice: no digas eso, del fruto de ese árbol no podemos comer, es más, ni acercarnos podemos, ni se te ocurra acercarte y tocarlo, porque el día que lo hagas te mueres, y si tú te mueres, ¿qué será de mí? Me quedaré solo. Así que recuerda muy bien, amada mía, ese árbol, ni te acerques ni lo toques, ni mucho menos comas su fruto. ¿Entendido, esposa mía? Java dice: entendido, esposo mío. Luego, tan pronto como Java le informó a la serpiente que estaba prohibido comer, incluso que estaba prohibido acercarse y tocar el árbol, la serpiente le dijo: oye, mira, yo estoy tocando el árbol y nada me pasa, tú también puedes hacer lo mismo y no te va a pasar nada. Luego dice el libro de Melquisedec que la serpiente agarró el fruto prohibido y comenzó a saborearlo delante de Java, diciéndole: mira, yo estoy comiendo el fruto prohibido y nada me pasa, tú también haz lo mismo y nada te pasará. Fue en ese momento que Java comenzó a dudar de las palabras que le había dicho a Adán y dijo: todas las cosas que me dijo mi marido son mentira. Al decir eso, Java estaba negando también las palabras de Yahweh Elohim. Si bien es cierto que Adán le había añadido palabras a la orden de Yahweh tocante al fruto prohibido, pero aún así las palabras de Yahweh estaban de por medio. Y cuando Java duda de las palabras de su esposo, indirectamente también estaba dudando de las palabras de Yahweh. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Es algo simple. Adán pudo haber tenido la mejor de las intenciones, pero la adición de nuevas prohibiciones a lo que Yahweh ya había dado tuvieron luego un efecto desastroso. Por eso advierte la Torá diciendo: a estas palabras que yo te ordeno hoy, no lo puedes añadir ni tampoco lo puedes disminuir. Esto es una tremenda advertencia para esos judíos que piensan que ellos pueden añadir los mandatos a la Torá con la finalidad de supuestamente poner cercos a la Torá. Ese es el peor error que pueden cometer. Pensando proteger la Torá, puedes abrir una brecha que luego
luego provocará que la Torá sea quebrantada. Y eso fue lo que hicieron los fariseos. Ellos le añadieron mandatos a la Torá para que supuestamente el pueblo no quebrantara la Torá, pero con eso solo provocaron que la Torá sea más quebrantada todavía. Por eso Yahshua les llama la atención y les dice: ¿por qué quebrantáis el mandato de Yahweh por vuestra tradición? Entonces ya saben, está prohibido añadir algo a la Torá. Bajo este principio base respondamos la pregunta inicial: ¿quién fue el responsable de la entrada del pecado? ¿Fue el hombre o la mujer? Fue el hombre. Esto no significa que la mujer no tenga nada de culpa. Claro que no. La mujer fue también responsable en cierta medida del pecado de Adán. Le dio de comer algo que no debía darlo. Pero la responsabilidad completa estaba sobre los hombros de Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue constituido cabeza de la creación. Y si la cabeza no peca, entonces toda la creación se mantiene en pie. Pero si la cabeza cae, entonces todo el cuerpo se desmorona de inmediato. Por ejemplo, ¿qué sucede si alguien te fractura el brazo con un palo? Tú sigues con vida. Te duele mucho la fractura, pero sigues con vida. Pero ¿qué sucede si alguien te fractura la cabeza con ese mismo palo? El cuerpo entero cae al piso muerto. De la misma forma, la creación no se vino abajo en el instante que Java pecó, porque la cabeza estaba intacto. Java era el brazo derecho de Adán, era su ayuda idónea. Por eso, cuando Java pecó, la creación no se desmoronó, sino solo hasta el instante en que Adán pecó, lo que significa que la responsabilidad completa se encuentra en la cabeza de familia. Si un padre peca, entonces toda la familia sufre las consecuencias. Por ende, cuando Yahweh evalúa una familia, se fija primero en el padre, porque él carga toda la responsabilidad. Y si el padre muere, ¿quién carga toda la responsabilidad? Es el hijo varón primogénito. Él es el responsable de toda la familia. Finalmente, para terminar, vamos a ver un poco acerca del tema de los zombies. Hace poco, el 28 de noviembre aproximadamente, salió una noticia que decía: científicos resucitan un virus zombie que pasó 48.500 años congelado en el permafrost de Siberia. Esa datación obviamente es exagerada, ya que la Tierra solo tiene casi 6.000 años de historia. Por ende, la datación no supera los 6.000 años. Según esta fuente, antiguos virus, debido al calentamiento global, comienzan a resurgir. Los científicos revivieron 7 virus zombies. Eso sin duda se va a usar para un propósito oscuro, tal vez para justificar una futura pandemia. Estos virus fueron extraídos de la lana de un mamut y de los intestinos de un lobo siberiano. Los científicos están preocupados por estos virus descubiertos, ya que estos virus zombies tienen la capacidad de infectar a otros organismos. Ahora vamos a conectar todo esto con las escrituras. Para ello leamos el siguiente verso. Job 38 del 22 al 23 nos dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Cuando la escritura habla de los tesoros de la nieve y el granizo, no hace referencia a regalos como muchos podrían pensar, sino claramente el contexto del texto está hablando de algo que causará angustia a las personas. Entonces, cuando el texto menciona tesoros de la nieve y del granizo, ¿a qué se está refiriendo? Los científicos nos dan la respuesta. ¿Qué se encontró debajo de las capas de hielo congelado en Siberia? Se encontró virus zombies. Estos microorganismos son los tesoros que Yahweh tiene escondido para el día de la angustia, para el día de la batalla y la guerra. ¿Por qué dice para el día de la batalla y guerra? Porque posiblemente van a provocar una invasión de zombies. Van a infectar personas para que se vuelvan zombies, y de esta forma se desatará una batalla entre zombies y personas sanas. Este escenario sería parecido a la película de Walking Dead, en el cual los zombies invaden todas las ciudades y las personas luchan por sobrevivir ante el ataque de los zombies.
Algunos podrían verlo como ciencia ficción, pero con el hallazgo que hicieron hace poco, la idea no parece tan descabellada. Y cuando leamos el siguiente verso, se te erizará la piel. Lamentaciones 4:18 nos dice: cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. La frase cazaron nuestros pasos, ¿a qué nos recuerda? A los zombies. En las películas vemos cómo los zombies comienzan a cazar y perseguir a las personas por todos lados. Se apoderan de las calles y nadie puede salir de sus casas. Ese escenario ya no parece ciencia ficción. Recuerden que las películas fueron hechas con la finalidad de prepararte mentalmente para lo que se viene. Hasatán, por medio de Hollywood, nos está enviando un pequeño panorama de lo que se viene. Nada sucede por casualidad, todo ocurre con un propósito. Yahweh lo permite que todo esto acontezca para derramar sus juicios contra toda la humanidad. Por tanto, es tiempo de buscar a Yahweh, es tiempo de oír la voz de Yahweh más que nunca. Yeshaya 55:3 nos dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra nefesh, y haré con vosotros pacto perpetuo, las compasiones firmes a David. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensares, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar.